Buenas. Tengo una consulta con respecto a la presión de los piezómetros. Con respecto al trabajo práctico, ¿no?, que hicimos. O sea, a medida que fui leyendo estos días, me fui haciendo mucha más confusión que la que tenía. Te digo, quedamos en que, digamos, después de que estuvimos ahí en el WhatsApp, y quedamos en que el agua, la dirección del flujo de agua subterránea tendía a ir para el lado que tenía más presión, digamos, el piezómetro que tenía más presión. La dirección de escurrimiento del agua subterránea va a estar dada dentro del acuífero. Sí. ¿Bien? Sí. Cuando uno habla de cuál es la dirección en la que se mueve el agua subterránea, nos referimos a desde que ingresa el agua hasta que sale, en qué sentido se mueve. ¿Cómo lo represento o cómo lo sé yo? Al menos en el caso de ustedes que no van a estar haciendo hidrogeología, ni perforaciones, ni nada, porque eso es de ciencia, pero sí por ahí tienen que saber ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a la hora de determinar para dónde se va a mover un contaminante, ustedes tienen que saber básicamente eso, el sentido de escurrimiento del agua subterránea. ¿Cómo lo represento o cómo lo sé? Como habíamos dicho, nosotros perforamos hasta que llegamos al acuífero. El acuífero que tiene mayor, no el acuífero, el pozo que tiene mayor presión va a tender a ir hacia mayor altura, o sea, la columna de agua dentro de esa perforación va a lograr mayor altura, eso me indica a mí mayor presión. Esa mayor altura me va a estar indicando a mí el sentido de escurrimiento del agua subterránea, o sea que mientras más cerca se encuentre el agua del terreno, que es que tiende a salir de cierta manera, claro, la zona de descarga, exactamente. Esa va a ser mi dirección de escurrimiento. Ahora, yo por eso te preguntaba, porque, digamos, leyendo en todos los apuntes que teníamos, que leí, sí, en todos decía que el agua va a ir, la dirección del agua va a ir de mayor a menor presión, o sea, del piezómetro que tenga mayor presión hacia el que tenga menor presión. Y después seguí indagando y encontré está en el drive de la unidad 2, que está el problema ahí que teníamos en el trabajo práctico, particularmente ese, y la respuesta me dice, digamos, como yo la pensaba que era. O sea, ese que había pozo A y pozo B. El piezómetro A quedaba más bajo que el piezómetro B. Claro, con respecto al nivel del mar, terreno, ¿no? Y al nivel del mar también, o sea, quedaba más alto el B. Y están las respuestas a lo último de ese PDF. y te indicaba lo contrario. Claro, dice lo contrario. Con presiones. Claro, particularmente en ese trabajo práctico, que es justo el mismo que hicimos nosotros. Porque ahí porque ahí te entra un juego del terreno, probablemente. Déjame que lo chequee. Pero ahí porque te entra un juego del terreno. Ahí hice mal yo. Porque lo que tendría que haberles puesto de entrada o de inicio es el terreno inclinado, no el terreno plano. Ajá. Para que quede la idea de que el agua va a tender a escapar del terreno.
Claro, a mí si yo tomo como referencia el 0, digamos, 0 metros del nivel sobre el nivel del mar. Tengo el pozo A, el B, el C, qué sé yo, los que haya. El que me queda más alto con respecto al nivel del mar, digamos, la dirección va a ser de ahí hacia el que tenga menos altura. ¿Me explico? O sea, eso es lo que yo entendí de lo que estuve leyendo, digamos. Tomándolo con respecto al 0 del nivel del mar. Sí. Y con respecto a la cota. Cuando decís la cota, ¿es la superficie? Sí. No sé, porque yo ya me lo grafiqué en mi cabeza como tomar siempre sobre el nivel del mar, que es una línea recta, digamos, imaginaria, y me lo tomé desde ahí, porque también las ecuaciones, digamos, serían relativamente fácil de hacerlas, digamos, tomando esas medidas, ¿no? Si sé la altura que estoy. Sí, es que si tenés en cuenta si tenés en cuenta sobre el nivel del mar, va a ir de mayor a menor, porque sin importar la cota del terreno. Sí. Claro. Sí. Pero si tenés el gráfico que yo les había mostrado inclinando el terreno, va a tender a ir hacia la menor cota del terreno. Entendería que sí. Te digo, en el Drive, en la unidad 3, arranca explicando más o menos eso. Lo que pasa es que es diferente la situación, porque los dos muestra 2 piezómetros, pero no son iguales de profundidad. Del mismo acuífero, claro. Claro, y muestra un plano inclinado y el agua va como el plano inclinado, pero es otra situación, digamos. No se puede comparar. Sí, no entremos en dos acuíferos distintos porque no podés compararlo. Pero si tenés en cuenta la cota, sí va de cota mayor a cota menor. Perdón, el nivel del agua. Claro. Metros sobre el nivel del mar. Claro. La energía que tenga, o sea, el de mayor energía la dirección se supone que va hacia el de menor energía, tomando altura sobre el nivel del mar. Claro. Sí, pero si lo medís con respecto, insisto, a la cota del terreno, va a ir a la que tiene surgencia de agua. Está bien. Si tu terreno está inclinado. Sí. Hasta ahí, bueno, tendría que hacer un dibujito para darme Se más o menos los hice cuenta. yo en alguno de los videos. Claro. O sea, claro. No, perdón, pero si el terreno está inclinado, significa que el piezómetro que esté donde el terreno está más bajo va a tener una mayor presión. Sería y ahí así. Es donde va a salir el agua. Porque es el punto de surgencia, va a ser, mientras más bajo está el terreno, el punto de surgencia va a ser ese. Claro. Hagamos de cuenta que este es mi terreno y esta es la tabla de agua, ¿sí? Entonces, yo tengo mi tabla de agua, ¿cuál va a ser la cota? Ay, no, va a salir cualquier cosa. A ver, esperen que les hago un grafiquito. Pero denme un segundo. El que yo les decía del terreno inclinado, que era más para entender. Esta es mi tabla de agua y este es el nivel del terreno. ¿Sí? ¿Se lee ahí o no? Ay, yo no veo nada. No se ve. Más o menos.
Ah, les voy a poner el paint. Ah, se los mandé por el grupo, chicos. Busquen en Sí, estaba en el grupo. en el grupo. En dibujitos, sí. A ver si lo tengo por algún lado. Como para decirles cómo lo pueden buscar. Porque recuerdo. Ahí está. Les hice ese dibujito. Búsquenlo y lo que van a tener es lo que inclino en este caso es el terreno. El terreno de mayor altura tiene determinado nivel y el terreno de menor altura tiene determinado nivel del agua, pero midiendo yo les medí desde metros sobre el nivel del mar, sobre la cota del terreno. Y les dibujé la tabla de agua. Entonces, inclinando el terreno y viendo la tabla de agua, ahí se ve claro que la dirección de inclinación va a ser hacia donde di. El agua tiende a salir. ¿Se entiende? Búsquenlo al dibujito en el terreno, en el grupo. Lo tienen ahí, se los puse con un tal vez esto ayude. ¿Quieren que se los reenvíe? Dale, sí, envíalo Dale, así. ahí te lo Y ahí les puse distintas alturas del terreno. Ahí fue. ¿Lo tienen? Perfecto. Sí, sí. En ese yo tengo la altura de mi pozo A, que era de 650 metros, y les puse el nivel del agua a los 50 metros, por debajo de la boca del pozo. Y en el otro les puse la cota a 600 metros y el nivel del agua está a los 35 metros por debajo de la cota de pozo. Pero no les puse la cota de la tabla de agua, la altura sobre el nivel del mar de la tabla de agua. Si Claro. quieren hacer ese cálculo como para chequearlo, yo tengo, en ese caso, que se mueve, sí, desde el que está, desde el nivel más bajo, con respecto a la boca de pozo, al nivel más alto con respecto a la boca de pozo. Porque tiende a ir hacia el río, pero lo que hice fue mantener la tabla de agua al mismo nivel. Claro, pero este no sería el caso que hicimos en No. el trabajo práctico. Ah, No, ahí no, va. no, no, no. Este caso es el que yo me equivoqué porque yo les debería haber puesto este de entrada para que sea mucho más sencillo de entender. Está bien. Cuando les digo que va. Ay, se me fue. Ahí está. Si mido desde boca de pozo, del que tiene mayor profundidad al que tiene menor profundidad. Está bien. ¿Con eso queda más claro o...? Porque si yo hago un C, por ejemplo, cerca del río, voy a tener un surgente. Claro. Probablemente. Entonces, ¿qué me está indicando? Y que el agua se está corriendo, está buscando de cierta manera escapar y se está corriendo hacia el nivel más alto de agua y más bajo del terreno.
Claro, porque va hacia el río, es por Claro, eso. siempre va a tender Claro, ahí a queda buscar claro, porque, alguna salida. claro, buscas, entonces, está bien. Claro, en el otro, como estaba derecho, no, Ahí, por no eso, fue sabías dónde fue estaba culpa ahí. mía, porque tendría que haberles puesto algún ejemplo fácil como para que se asocie el concepto rápidamente a que el agua tiende a escapar hacia el río. Pero, una De consulta, todas ¿me podés- formas, perdón, déjenme redondear la idea. Esto es lo que supuestamente pasa en teoría. Hay veces que el río, en lugar de recibir agua del acuífero, dona agua hacia el acuífero, depende de la estacionalidad del agua. De la época, digo, del clima. Está bien. Bien. Diego. No, que en el ejemplo que estás dando, igual la gradiente es a favor hacia el río, o sea que también. Porque si yo tengo 650 y tengo el nivel freático a 600 metros sobre el nivel del mar, y en el otro arranco de una cota en el terreno de 600 y le descuento 35, la gradiente va hacia el río también. Sí. Coincide. Diego, vos estás haciendo una comparación con el otro ejercicio. ¿Con el que tiene el terreno llano? No, con este que están subiendo recién al grupo de WhatsApp. La gradiente va hacia el río también, porque si yo tengo 650 metros el nivel de superficie del terreno en el pozo A, y tengo 50 metros de boca hacia abajo en la profundidad a nivel freático, y en el otro arranco de 600 y de 135 metros boca hacia abajo, la gradiente indica también hacia el río. No está plano. Hay una gradiente del freático también. Sí, puede ser. Los valores que yo les puse son estimativos. Ok, listo. Porque lo hice rápido. Perfecto. La idea estaba en el laboratorio ese día. La idea era que quede claro que manteniendo la tabla de agua, que generalmente eso es lo que se van a encontrar. Okay, No suele, déjenme redondear, suele haber cierta ondulación en el terreno y en el acuífero también, porque no es todo uniforme. Pero más o menos la tabla de agua se mantiene a cierto nivel. Lo que sí tiene más variación es el terreno. Por eso yo de entrada debería haberles inclinado el terreno y no la tabla de agua, como para que se entienda mejor. Está bien por mí. Pero, a ver, para que me quede claro, si yo tomo el 0 metro sobre el nivel del mar, que es recto, entre 2 piezómetros o 3 o 4 o 5, lo que sean, el que tenga más altura desde el 0 metro sobre el nivel del mar va a ser el que tenga más presión. Ahora, no significa que el agua va a, digamos, a tener la dirección hacia ese piezómetro, al contrario, el agua Va va a a ir ir hacia el al que revés. tiene. Listo, listo. Sí, Para mí, por lo menos, me quedó claro así. sí, sí. ¿Otras? Del tema 1, del No, el tema parcial 2. va a ser un múltiple choice, ¿no? ¿Y va a estar separado por temas o van a ser preguntas No, todas no, van a ser aleatorias. aleatorias? Está bien. De una base de datos de preguntas les va a tirar de manera aleatoria Está bien, está bien. y en cualquier orden. Está bien. Ahí pregunta Sofi, porque dice que no tiene micrófono. La nota de parcial es automática, sí.
a menos que tenía pensada una pregunta de desarrollo, pero preferiría que sea automática. Pensé en sacarla para que ustedes puedan tener la nota en el momento. Y digamos, va a estar a partir de mañana. Sí, denme a partir de las 11, 11:30, se los voy a habilitar. Ustedes una vez que empiecen, esto guárdenselo en la cabeza. Una vez que empiecen, les voy a poner 1 hora y media, 2 horas para desarrollarlo. Y no pueden volver atrás. La verdad que no, porque no sé cómo hacerlo en el sistema. Digo, les aparece una pregunta, tienen que responderla para que les habilite la siguiente. Creo que hay una manera de volver a revisarlo, pero Sí, porque honestamente generalmente cuando sé los cómo hacer. publican, te dan al tiempo ese, te dan para que vos puedas volver a releerlas. Pero bueno. No sé cómo hacerlo, yo les soy sincera, no tengo idea. Lo que pasa es que cuando vos tiras las preguntas aleatorias, es difícil el retroceder a la misma pregunta, entonces creo que por eso no lo logro con el sistema. En cambio, si las preguntas son siempre las mismas, si las tiran en el mismo orden, creo que es más fácil y sí podés volver a hacer revisión. Pero con este sistema no encontré cómo hacerlo. Entonces, les recomiendo una cosa. Van a tener, fíjense la cantidad de preguntas que les va a tirar, probablemente sean 20, o 10, no pensé todavía cuántas pedirle al sistema que les tire, pero vean la cantidad de preguntas que van a tener y digan, tengo 20 minutos por pregunta, por tirarles un número, ¿no? O 15 minutos por pregunta, tómense esos minutos para esa pregunta, contéstenla y avancen con la siguiente. Va a haber preguntas que las van a sacar así, va a ser mucho más rápido, entonces van a ganar tiempo. Pero jueguen con eso. Y van a tener... Meli, perdón. O sea, no es... Yo hasta ahora los multiple choice que tuve, te aparecían todas las preguntas, vos podías subir o bajar. No es así, aparece de una pregunta, contestás esa y vas a la otra, y así. Sí. Está bien. Acá te puedo hacer una consulta, Sí. Meli. Sí. Por temas trabajo y demás, ¿vos podrás habilitar el parcial para poder terminarlo hasta el miércoles a última hora o a la tardecita? Van a tener 24 horas para hacerlo, pero una vez que lo empiecen, tienen 2 horas, 1 hora y media para desarrollarlo. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que yo mañana a la tarde y noche tengo matemática y cuestiones, y después trabajo, entonces por ahí, si arrancamos mañana a las 11 de la mañana, el rango realmente efectivo para poder hacerlo es muy corto. El resto, ¿qué opinas si se los pongo miércoles a la mañana hasta el jueves a la mañana? Yo sería muy feliz. Preferible. Sí, porque a mí se me complica con el trabajo. También, exacto. Por eso yo siempre les pregunto, pero espero como que la mayoría me diga sí, que el resto tampoco dijo nada hasta ahora. Lo que pasa es que el parcial ya era para el lunes y vos tuviste la generosidad de decir lo paso al martes para el miércoles, entonces era como, ya es abusivo a veces que uno, viste. No tengo problema. Aparte nosotros venimos bien, a lo sumo van a tener que correr un poco con la actividad de la unidad 5, pero yo no tengo problema porque venimos bien y siempre tengo una semana de preparcial o pienso en una semana de preparcial como para que veamos este tipo de temas. No tengo problema, pero sí piensen que les voy a habilitar esta semana la actividad 5 y la unidad 6. De todas formas, les soy sincera, el parcial lo van a poder resolver rapidísimo porque aparte van a poder ver los apuntes, le digo, con este tiempo que pueden jugar, que tienen minutos por preguntas, pueden tener el apunte abierto en otra ventana y lo van a poder resolver de manera relativamente rápida.
y tampoco la idea es matarlos con el parcial. Pero Entonces está bien. O sea, mañana a la noche vos decís que en 1 hora y media se puede resolver. sí, Entonces está bien. como les digo, resuélvanlo ustedes. Si la mayoría quiere de miércoles al jueves, por mí no hay ningún problema. Pero Pilar dice que no hay problema, Joana dice que no hay problema, Sofía dice que no hay problema, Caro ya me dijo, Mauro ya me dijo, Liliana dijo, Ale no hay problema, Mica por ahí no dijo nada. No hay problema. Perfecto. Bueno, se los habilito, ¿qué día les dije? Miércoles. A la mañana, a jueves a la mañana. Pero hoy sí les voy a poner la unidad, creo que es la Sí, el 6, trabajo para la de sí. esta semana y el trabajo práctico. Bueno, Que también lo van a poder resolver. Rápido y fácil porque la unidad 5 fue la de leyes. Y después ya empezamos, sí, de lleno con lo que es plantas de tratamiento, primario, secundario, terciario, agua industrial y etcétera, que es la aplicación de todo esto que estuvimos viendo hasta ahora. Perfecto. Está bien. Bueno, Entonces, esperen que anote miércoles. los cambios, porque si no yo me voy a olvidar. Dijimos miércoles. Bueno, entonces se los pongo miércoles a la mañana, pero el miércoles se los voy a poner más temprano, porque yo más tarde tengo clases. Tipo 8 o 9 de la mañana ya va a estar habilitado. De todas formas, esperen que yo les mando un mensajito en el grupo, porque por ahí puede pasar de que los mata la ansiedad y quieren entrar mientras estoy cargando y no los deja ver nada. Cuando les avise que ya está, si tenemos que tener CP de la unidad 4, tenemos la unidad parcial. Y les recomiendo, más que entregados, hechos. Porque Pilar me pregunta si tienen que tener los trabajos prácticos de la unidad 4. A fin del cuatrimestre sí voy a chequear. O sea, yo con ustedes vengo relativamente bien con las correcciones, pero obviamente a fin del cuatrimestre voy a checar que estén todos los prácticos entregados y aprobados. Pero ustedes la llevan bien. Les decía, el miércoles a la mañana va a ser más temprano, entre las 8 y las 9, porque yo después tengo clase. Y van a tener hasta el jueves a las 8 o 9 para terminarlo. Se cierra solo y automáticamente. Les decía, no tienen que tener todos los prácticos entregados para rendir el parcial, pero sí por lo menos hechos para saber de qué estamos hablando cuando les hago preguntas. Si bien no voy a tomar ejercicios prácticos, pero los va a ayudar a fijar la teoría. Ahí con relación al TP 4.3, que se pide el índice de vulnerabilidad por GUT para el pampeano y el puelche, en el texto solamente hay datos para resolver el puelche. Chequea bien, porque cuando habla de la geología te describe el pampeano. ¿Lo vieron? La idea de ese práctico era que ustedes relacionen lo que se les entrega generalmente como estudio hidrogeológico, que sí van a estar leyendo mucho de eso, con esta metodología, porque por ahí no es algo que se pida siempre, porque por ahí no, el estudio hidrogeológico que se pide no, o el geólogo que lo desarrolla no tiene mucha relación con la cuestión ambiental, pero ustedes sí tienen que saber de esto. Entonces, que la idea era que tomen los datos de ese informe y apliquen la metodología. Si mal no recuerdo, en geología tienen que estar los datos del pampeano, si no, el pampeano está compuesto por limo y está a unos 30 metros de profundidad, que es lo que básicamente necesitan para resolver esa metodología. Y lo que se encuentra por arriba del pampeano es
Es un cuaternario bastante desarrollado. Pónganlo como, sí, un limo arcilla. Ese tipo de sedimentología y litología en realidad. Pero traten de buscar los datos de ese informe. Yo sé que no todos hicieron geología, entonces por ahí les puede costar un poco leerlo. Pero básicamente lo que pide la metodología es la profundidad del acuífero, la litología, que lo compone la litología es los distintos tamaños que nosotros habíamos hablado del sedimento que podía llegar a componer el acuífero. Y la litología que se encuentra por arriba del acuífero. Creo que no había muchos más datos que puedan llegar a sacar. Creo. No, Pero... el nivel de confinamiento. Y el nivel de confinamiento en el pampeano también tiene que estar explicado en la geología, que es un semi-confinado. Yo no abrí el campus, pero estoy segurísima que está. Porque me acuerdo que describía, ¿saben qué? Puede ser que se los describe como estructuras sedimentarias o litológicas y no como acuíferos. Entonces, en lugar de encontrar formación o acuífero pampeano, pueden llegar a encontrar formación pampeana. La formación es ese paquete de, en el caso del pampeano, arcilla, que contiene al acuífero en sí. Sí, dice formación pampeana y después por el Puelche dice arenas Puelche. Arenas Puelche, claro. Lo dice así como... Que las arenas Puelches es la formación Puelche, o sea, cuando yo tengo... me matan de tener pizarra. Cuando... ya está. ¿Ves que tiene distintos colores y distinta formación, distintos materiales que lo componen? Cuando yo tengo un acuífero, voy a tener, bueno, esto puede ser el freático, el dorado del pampeano y el plateado del Puelche. Ese acuífero está contenido dentro de toda esa capa que lo va formando y que le da nombre. Formaciones post-pampeanas son las que se encuentran por encima del pampeano. Como yo les había dicho en algún momento, que esto lo van a volver a ver con Ilana, la formación geológica o la formación de estos acuíferos lleva mucho tiempo. El Puelche, que es el que hay más abajo todavía, ¿no? Pero vamos a partir del Puelche, que es el que nosotros bebemos, por eso nos interesa. El Puelche tiene una determinada edad y es más viejo que el pampeano, que se encuentra por encima, porque la geología es así, lo que está más abajo es lo más viejo, lo más nuevo es lo que está por encima. Y por encima del pampeano está lo que se llama cuaternario, que es el último, dentro de las eras geológicas, es el último, o era, porque ahora hay una denominación nueva que es el antropoceno. Es la última etapa de formación de la Tierra, y el post-pampeano son los que se encuentran por encima, que son mucho más nuevos. Dentro del post-pampeano se encuentra el freático en sí. Pero en realidad la que tienen que ver es la formación pampeana y la formación Puelche o arenas Puelche.
que como les digo, es el que contiene el acuífero en sí, porque de todo ese paquete, piensen que el pampeano puede tener 40 metros de espesor, ¿no? Entre los 30 y los 70, que es que empieza el Puelche, que el Puelche está entre los 70 y en algunos casos llega a los 110, 100 metros de profundidad. No toda esa columna de limo y, bueno, principalmente limo en el caso del Puelche, va a contener agua. El agua probablemente esté contenida o en el medio, porque lo de abajo es mucho más impermeable y ya es esa separación que hay entre el pampeano y el Puelche, y pueden tener la columna de agua 20 metros de espesor. Por eso se dice que el acuífero está contenido dentro de una formación hablando mal y pronto, de tierra específica o de suelo específico. Entonces, acá lo que es conurbano y eso, tomamos agua del Puelche. Porque, a ver, un compresor, el pozo, digamos, se hace a 60 metros, más o menos. Y una bomba sumergible llega a 80 metros y más de eso no, ¿sí? Yo estuve cuando hicieron el pozo acá y conté los caños, son 10 caños de 6 metros y son 60 metros. Está bien, eso es lo que tienen que hacer. El día de mañana, cuando les toque estar al lado de una perforación que vaya a ser para ambiente generalmente, las de ambiente van al freático, cuenten la cañería que va bajando. Y ahí van a saber la profundidad exacta. ¿Por qué? Porque en provincia, principalmente, perforar esa separación impermeable que hay entre el pampeano y el Puelche es una tosca muy dura que es muy difícil de perforar. Entonces, generalmente no se lleva al Puelche, se perfora al pampeano. Pero, como el pampeano ya está bastante contaminado también, principalmente por nitratos y nitritos en algunos casos, depende de cuán cerca nos encontremos de la fuente, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que más se mide son nitritos, nitratos. Por ahí se está llegando al Puelche o se exige que se llegue. Sí, perdón, yo me equivoqué. Quise decir el pampeano, que es el que está más cercano, digamos, de la superficie. Eso Sí, quise decir. Sí, en provincia se 60 metros. abastece mucho del pampeano, pero no llega a los 60. Cuando se perfora en el pampeano, la bomba se pone cerca de los 35 metros. No, mira, los bombeadores viejos, antiguos, los bombeadores, los que Tipo tienen cigüeña. ruedita que tienen, claro, exactamente, esos iban a 30, 35 metros como mucho. Cuando llegó el compresor, fue una tecnología más nueva, se empezó a perforar a 60 metros con los compresores. Bueno, ahí ya llegás al Puelche. Claro, 60 metros, claro. Y, ojo, depende mucho de la zona en la que estés. Claro. Y las bombas sumergibles, por ejemplo, 80 metros, y te hablo del INTA, que son unas super bombas, o sea, son más grandes los diámetros de los caños, Claro. hasta 100 metros se llega. Bueno, en Capital, por ejemplo, a los 100 metros, Capital y zona sur, a los 100 metros vos ya tenés la formación Olivos. Que la formación Olivos es agua salada, pero salada. No salobre, salada. Porque es agua que provenía de un mar. Entonces, depende mucho de la zona de la que estés hablando y también de la zona del conurbano de la que se hable. En zona oeste yo nunca llegué a perforar al 100 metros, por ejemplo. Pero en zona sur sí, y me encontré con Olivos, que en realidad se la conoce como el verde. Los perforistas le dicen, ya llegué al verde. Porque
no es arena, también es una arcilla de color verde, que se la conoce como marga. A la arcilla de color verde se le llama marga. Pero en zona oeste tenés lo que se conoce como paquete sedimentario, que es esa columna de tierra que está conteniendo a la formación, mucho más, con mayor espesor de la que hay en zona sur, porque también pensemos que la cota, o sea, los niveles vienen descendiendo hacia lo que es capital y zona sur y el conurbano sur, ¿no? Ustedes tienen mayor altura en zona oeste de la que existe acá o más al sur. Entonces eso también se correlaciona con la profundidad. En provincia de Buenos Aires hay otros lados donde no sucede eso, donde no hay correlación entre lo que yo veo en el terreno y lo que sucede por abajo. Pero si llegás a los 100, ojo porque hay lados donde estás tomando agua salada. Y cuenten, como les decía, siempre eso, la cañería que va bajando. Y la bomba cuando se coloca siempre debajo del nivel de agua. Nosotros habíamos dicho, bueno, el nivel del Pampeano está, qué sé yo, a los 35 metros. La bomba la voy a colocar a los 38, 39 metros para la sumergible, para asegurarme de que quede por abajo, porque siempre tiene que tener agua para no quemarse. Si trabajan seco, se quema. Y la de eje no. La de eje no tiene ese problema, que es lo que vos le decís el compresor. Sí, esa no, esa Trabaja en seco. tira aire por la cañería para abajo y eso es lo que levanta el agua. Pero no, nunca perforé en INTA o cerca. Sí perforé en San Miguel. A los 55 ya habíamos llegado al Puelche. Pero no es el agua del Pampeano no es de buena calidad. Se dan cuenta porque, como les decía, tiene esa dureza que deja la pava llena de carbonato de calcio. Bien, otras. ¿Nada? Yo tengo una duda más sobre, creo que es legislación, digamos. Ponele la Cuenca del Plata. Yo encontré un coso que se llama SIC, que es como un acuerdo que hicieron entre distintos países, que es ¿eso tiene ¿tiene algún peso o en realidad, porque digamos, Argentina puede disponer de la cuenca, o Brasil, como quiera, dentro de sus fronteras, o hay alguna cosa ahora que lo impida, o alguna norma? Mira, generalmente cuando hay acuíferos, el SIC Plata, yo trabajaba en el SIC Plata. Anduvo muy bien hasta el 2015, después se disolvió. Pero generalmente ese tipo de tratados, porque es un tratado, entra por encima de la Constitución como tratados internacionales, como fue el acuerdo de Minamata y el que aprobaron la semana pasada, ¿cómo se llama? El de acceso a la información ambiental. Se me fue el nombre. El de Escazú. La ratificación del acuerdo de Escazú. Todos esos, vieron que yo les puse una pirámide en esa teoría que iba desde acuerdos internacionales, si mal no recuerdo, tratados internacionales, constitución nacional y etcétera. Bueno, eso entra dentro del orden de acuerdos o tratados internacionales. Se respetan
obviamente porque son acuerdos que vos firmás con otro país y tienen peso legal, pero más que nada siempre se hablan y se tratan desde el acuerdo, desde reuniones internacionales y colaterales para llegar a alguna solución, más que desde el litigio. Que yo sepa, hasta el momento nunca hubo litigio alguno por cuenca interjurisdiccional a nivel país. Siempre mediante tratados. Y si se llega a algún litigio, calculo que tendrá que ir a la corte, creo que es iberoamericana, la que resuelve este tipo de... Las pasteras de Frabeito deben haber sido conflicto de cuencas, ¿no? Sí, pero no llegó a... Lo que pasa es que ahí no había tratado, que yo sepa, y tampoco llegó a la Corte Interamericana. Creo que sí, creo que es la Corte Interamericana la que ¿No, los... no llegó a la Haya? Me parece que llegó, ¿eh? Me parece que llegó, sí. ¿Pero hubo algún fallo? Creo que a La No favor. verdad recuerdo. que no recuerdo eso. Cuando fue eso no estaba en el país, entonces no lo seguía mucho. Pero no sé si habrá llegado a alguna solución, me parece que no. Me parece que quedó ahí como en medio de la nada. Porque en realidad del acuerdo anterior, si mal no recuerdo, después podemos chequearlo, la pastera pidió instalarse creo que en el año 97 y el gobierno de Uruguay firma un tratado con el gobierno de Argentina para la instalación de la pastera. Y estaba Menem en ese momento y Menem lo permite. Después busquémoslo, porque me parece que viene por ahí la historia. Había un tratado previo. Pero había pasado como muchísimo tiempo desde que se trató hasta que se instaló la pastera. Pero podemos verlo. Y no recuerdo si llegó a la Corte de la Haya, honestamente. Pero tampoco me parece que hubo solución a ese conflicto. Lo que más peso tuvo fue la presión de la gente. Pero ese tipo de temas se hacen con tratados internacionales. Y este sí se cayó, decís, el Plata, o sea, ¿qué acuerdo internacional habría ahora que rija sobre la cuenca del Plata? O no, nada, No o sé ninguna. no creo que se haya caído. Hay veces que quedan como en stand-by Está bien. y hay veces que se continúan después de tiempos, después de un tiempo determinado. Pensemos también en la realidad geopolítica. Bolsonaro no es muy ambientalista, que digamos, la derecha uruguaya tampoco, y Paraguay menos. Y Bolivia menos. Y Bolivia tampoco ahora. Entonces, No quedó nadie. no, claro, es muy difícil llegar a un acuerdo. De hecho, Bolivia y Brasil siguen desmontando absolutamente todo y quemando ahora, más del lado brasilero y del nuestro también. Entonces no hay tratado que se cumpla, no hay control posible. Desde el punto de vista legal, desconozco cómo debería accionarse si hay algún litigio. Como te digo, siempre participé desde el diálogo, pero hoy me parece que está medio suspendido, no hay encuentros, no hay reuniones, no hay temas a trabajar en común. En su momento el SIC Plata lo que había hecho era acuerdos como para, por ejemplo, trabajar el Pilcomayo y el Bermejo, que traen muchos sedimentos desde Bolivia hacia Argentina, para que la cantidad de sedimentos sea menor. También se había estudiado la dinámica de esos ríos. Había presentado un programa en Brasil que era muy interesante de acceso al agua para poblaciones
vulnerabilidad extrema que se llamaba Agua Boa, que era muy bueno. Había presentado, ¿qué otra cosa? Bueno, trabajaba el acuífero Guananí entre Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Pero como que se mostraban lo que había hecho cada país a fines de, por ejemplo, disminuir la cantidad de sedimento que llega de la cuenca alta a la cuenca baja, a fines de decir, bueno, nosotros dimos acceso al agua de esta manera y el resto de los países puede llegar a copiarlo porque nuestra realidad socioambiental es similar, pero todo eso quedó en la nada. No sé cómo estar ahora, la verdad. Creo que ni siquiera Argentina está impulsándolo, con eso les digo todo. Y no creo que se pueda hacer mucho lío. Generalmente se habla antes que ir a algún litigio. En algún momento, por ejemplo, Paraguay había puesto un basural y nos llegaba la contaminación a nosotros. Y se empezó a monitorear y se empezó a trabajar en ese tema como para decirle a Paraguay, che, fíjense lo que nos están mandando, pónganse un poco más estrictos con este tema, y creo que se había solucionado, pero hasta el momento siempre escuché ese tipo de, o siempre viví ese tipo de situaciones que apelan al diálogo. Con Chile también tuvimos problemas con los glaciares, por ejemplo, y vieron que con Chile sí hemos tenido bastante litigio, por lo menos por lo que es frontera. Pero hoy en democracia y por ahí con algún gobierno más acorde a tu política puedes resolverlo desde el diálogo. Bueno, los problemas de Mendoza y La Pampa con la cuenca de la Tuel, ¿no? Tremendo. Pero La Pampa, Mendoza, La Pampa tiene una constitución provincial y una ley de agua previo a la Constitución Nacional. Entonces, La Pampa te dice, mi constitución y mi ley de aguas previa a la ley nacional, yo no me voy a adherir ni voy a gestionarlo de la manera que ustedes quieren, entonces no se atiene a derecho de cierta forma. Ese es el gran problema. Perdón, la Mendoza es la que hace eso, no La Pampa. Perdón, no entendía. No, es verdad, es Mendoza. Y El perjudicado era la Pampa. deja La Pampa sin agua, sí. Mendoza hace eso, y Mendoza tiene una dirección del agua, no se llama dirección del agua, se llama dirección de irrigación. ¿Dirección de irrigación de Mendoza o dirección? Bueno. Sí, creo que es de irrigación. Es la dirección de irrigación, que maneja, tiene más poder que el gobernador en Mendoza. Con eso les digo todo. Pero, y esa ley de agua en Mendoza lo que dice es lo siguiente: el derecho a agua viene, no sé si alienado es la palabra legalmente hablando correcta, pero viene sujeto a el terreno. Entonces, ¿qué sucede? Vos comprás un terreno, o compraste un terreno en Mendoza, ese terreno viene con cierta cuota de agua que te da esta dirección de irrigación. Mientras más arriba estés y más viejo seas, más antigüedad tengas como propietario del terreno, más derecho al agua tenés. Entonces, ese propietario del terreno, para que no le vaya llegando a los que están abajo, que son los que están en el límite con La Pampa, usa este agua, aunque no la necesite, y deja sin agua a los que están más abajo. Porque en su momento los dueños del terreno eran X cantidad, que pasado el tiempo fue aumentándose y se fue dividiendo mucho más. Entonces te iba disminuyendo también la cantidad de agua que podías tener a medida que ibas comprando terrenos nuevos.
Ese es el otro gran problema que tiene la Pampa Mendoza. Lo que están aguas arriba, principalmente cerca del Diamante y el Atuel, que son los que llegan a la Pampa, o los dos más importantes que llegan a la Pampa, porque hay un tercero que no recuerdo el nombre. Los que están cerca de las nacientes, aunque no necesiten toda la cantidad de agua que se les da, la retienen. Y después la largan cuando ya no la usan. Pero en esa retención el agua se saliniza aún más en contacto con el terreno, entonces a medida que va llegando aguas abajo, vos tenés agua con una conductividad cercana al agua de mar, que es completamente salina. Porque también esos son terrenos volcánicos, entonces tienen muchos minerales. Por eso también son tan ricos y tan productivos, por la mineralización que tienen, pero eso al agua también la mineraliza a medida que va pasando de la naciente hacia la Pampa. Es un problema bastante complejo el de Mendoza en la Pampa. Y hay un montón de... O sea, ahí ya se fue a litigio. El litigio de Mendoza la Pampa tiene más de 100 años. Y la Corte Suprema y compañía dijeron que se tenía que volver al caudal ecológico que existió en su momento y la Pampa se niega. Hay no sé cuántos dictámenes diciendo eso y la Pampa no Mendoza no los cumple. ¿Alguna duda, consulta más? ¿No? No por mí. Bueno, ténganse los apuntes a mano. Traten de entender lo que están leyendo, porque probablemente lo saben pensar. Y nada, cualquier cosa me escriben hasta el miércoles a la mañana para preguntar. Listo, buenas noches. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos, chicos. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.